Bienvenidos amigos a su canal de química, donde encontrarán tópicos de interés en este área. Hoy traemos nomenclatura de óxidos. Recuerden suscribirse a nuestro canal para que reciban la información de primera mano. Los óxidos son compuestos binarios de oxígeno con otro elemento. Este elemento puede ser un metal, como sugiere la primera imagen, para formar un óxido básico. Si en lugar de ello es un no metal, el que se va a condensar con el oxígeno, entonces formamos un óxido ácido, o también lo podemos conocer como anhídridos. Ambos términos son aceptados. Es decir, que si nos encontramos por allí con un óxido ácido o también con un anhídrido, sabemos que estamos en presencia de un mismo tipo de compuesto. La primera nomenclatura a estudiar es la nomenclatura Stock. En 4 pasos te hemos resumido todas las consideraciones que debes tomar en cuenta para darle nombre. Paso número 1, colocar la palabra óxido. Paso número 2, la preposición o palabra de. Paso número 3, el nombre del metal o no metal, que en este caso se está combinando con el oxígeno. Y paso número 4, el estado de oxidación de ese metal o no metal, entre paréntesis en números romanos. Vamos a resolver ejercicios, que es lo que nos va a ayudar a aprender rápidamente. Este método, el método de los pasos, realmente garantiza el 100% de éxito, así que esperamos que en ti también. Déjanoslo saber en los comentarios. Colocamos en la esquina superior derecha los 4 pasos que debes tomar en cuenta para que no los olvides en la nomenclatura Stock. El primer ejercicio que vamos a trabajar es el ejercicio con el hierro. Si ubicas en tu tabla periódica, que siempre debes tener a mano, el hierro, te vas a dar cuenta que tiene 2 estados de oxidación, +2 y +3. En este primer ejercicio vamos a trabajar con el +3, que por supuesto, por estar trabajando los óxidos, vamos a hacer una combinación con oxígeno. El oxígeno siempre va a tener un estado de oxidación -2 para formar este tipo de compuestos. Una vez que tienes el hierro +3 y el oxígeno -2, ocurre el intercambio de estados de oxidación. El 2 que tiene el oxígeno pasa al hierro, el 3 del hierro pasa al oxígeno. Fíjate que ocurre el intercambio de los números en valor absoluto, es decir, las cargas no tienen en este momento nada que ver para el intercambio. Simplemente los numeritos pues los vas a hacer pasar desde superíndice ahora a subíndice, es decir, ahora se van a colocar pequeñitos al lado del elemento en cuestión. En este caso, repito, el 2 del oxígeno pasó al hierro, lo podemos observar, el 3 del hierro pasó al oxígeno y nos queda el compuesto Fe2O3. Es importante que tomes en consideración que la Unión Internacional para la Química Pura y Aplicada, de aquí en adelante llamada UPAC, ¿verdad?, establece que el elemento que esté en ese momento ocupando la posición positiva, por llamarlo de alguna manera, que sea más positivo, va a ocupar el lado izquierdo del compuesto. Es decir, para formar este óxido, evidentemente siguiendo esas reglas, va primero el hierro y después el oxígeno. Nomenclatura Stock, NS, quedaría entonces si seguimos los pasos. Paso número 1, colocar la palabra óxido. Hemos determinado los numeritos debajo para que los vaya siguiendo. Paso número 2, Paso número 3, el nombre del metal o no metal, en este caso es un metal, que es el hierro. Y el paso número 4 es su estado de oxidación, entre paréntesis y en números romanos. Aunque él tenga 2 estados de oxidación, +2 y +3, nosotros sabemos que aquí está trabajando con +3, así que colocamos el 3 en números romanos y entre paréntesis. Y allí, siguiendo los pasos, ya tenemos el nombre del óxido de hierro 3 según la nomenclatura Stock. Si en lugar de trabajar con el +3 vamos a trabajar con el +2, es bueno entonces que sigamos el siguiente ejemplo. Hierro +2, oxígeno -2. Ocurre el intercambio de estados de oxidación, el 2 del oxígeno pasa al hierro, el 2 del hierro pasa al oxígeno. Ahora bien, como ocurre en toda operación matemática, en química también debe llevarse las fórmulas a la mínima expresión, siempre y cuando pueda hacerse. En este caso, como ambos números son pares, son divisibles entre 2. Entonces, para llevar a la mínima expresión, lo que hacemos es simplificar. Esto se hace cuando todos los elementos que tienen el compuesto, que constituyen el compuesto,
tengan números divisibles del mismo número, es decir, o que todos sean pares o que puedan ser divididos entre 3, entre 5 y así sucesivamente. Si, como el caso anterior del hierro más 3, queda uno par y uno impar, no debe hacerse, debe quedarse tal cual quedó el óxido de hierro 3. Ahora, con el óxido de hierro 2, a ambos ser números pares, pues lo simplificamos y nos queda uno en cada caso. Por eso es que queda FeO. Si le vamos a dar nombre, ¿verdad? Para la nomenclatura stock es importante el estado de oxidación con el que esté trabajando el metal, más no la simplificación. ¿Ok? La simplificación se hace para la fórmula. Para dar el nombre debemos seguir recordando cuál es el estado de oxidación. Entonces seguimos los sencillísimos pasos que tenemos aquí. Paso número 1, colocar la palabra óxido. Paso número 2, paso número 3, el nombre del metal o no metal, en este caso nuestro metal es hierro. Y paso número 4, el estado de oxidación entre paréntesis y en números romanos. Sin importar que haya sido simplificado, el estado de oxidación con el que está trabajando el hierro para formar ese compuesto es más 2. Así que el número 2 es el que va a ir entre paréntesis y en números romanos. Y allí tienes óxido de hierro 2, sería la respuesta. Un tercer ejemplo lo tenemos con el litio en la parte de abajo. Fíjense que el litio tiene un único estado de oxidación, que es más 1. Por eso no ven ningún número allí, porque una carga positiva se sobreentiende que tiene un número 1 allí. ¿Ok? Con el oxígeno, que es menos 2, hace la combinación, hacemos el intercambio de estados de oxidación, como ya ustedes saben, y nos queda Li2O. Estos números no se pueden llevar a su mínima expresión porque ya se encuentran en su mínima expresión. 2 litio y un oxígeno, Li2O. Si nos vamos a la nomenclatura stock, tenemos entonces paso número 1 óxido, paso número 2D, paso número 3 el nombre del metal, en este caso es litio, y paso número 4 el estado de oxidación entre paréntesis y en números romanos, en este caso sería 1. Hemos colocado una igualdad en la lámina y al lado hemos colocado otra forma de dar la nomenclatura stock. No es otra forma, es simplemente que el paso número 4 puede ser obviado, es decir, puede dejar de colocarse cuando el elemento presenta solo un estado de oxidación. No que el estado de oxidación sea 1, sino que solo tenga 1. Por ejemplo, el aluminio más 3. Si el elemento solo posee un estado de oxidación, no es necesario colocar el último paso, ya que no debes diferenciarlo. Siempre que te encuentres el litio, sabes que su estado de oxidación va a ser más 1. Entonces, otra forma de darle nomenclatura stock es siguiendo solo los 3 pasos, y esto ocurre únicamente con los elementos que tienen un solo estado de oxidación. Es decir, de ambas formas es válido colocar el nombre. Fíjense en el último ejemplo que dice óxido de litio. Esto no debes hacerlo con los elementos que tienen más de un estado de oxidación, solo con los que tiene un único estado de oxidación. Dicho eso, entonces pues puedes resolver esta guía de ejercicio que te hemos dejado. Por supuesto, vas a llenar por ahora solo la columna de la nomenclatura stock. Debes recordar si vienen de simplificación, y si tienes alguna duda siempre consulta con tu tabla periódica, como el caso del primer ejercicio, MgO. Cuando tú puedes observar a simple vista que hubo una simplificación, ya que no puedes ver el 2 del oxígeno en el magnesio, entonces ya sabes que viene de ser simplificado. Si ambos, tanto el oxígeno como el metal, tienen el número 1, es porque antes ambos fueron el número 2 y fueron simplificados. Entonces la nomenclatura stock sería paso número 1 óxido, paso número 2D, paso número 3 magnesio, y el paso número 4 que puede ser opcional, porque el magnesio solo presenta un estado de oxidación que es más 2. ¿Ok? Entonces puedes colocar óxido de magnesio 2 o también puedes colocar óxido de magnesio. Te invitamos a llenar este recuadro de 20 ejercicios. Tenemos entonces la nomenclatura IUPAC o sistemática, es la que está realmente aprobada y es la más actual y es la nomenclatura más fácil. Pues te vas a dar cuenta que es sumamente sencilla, pero que debes seguir tomando en cuenta una serie de pasos. En 3 sencillitos pasos los puedes hacer. Fíjate entonces, primero un prefijo y después la palabra óxido, porque aquí no vamos a trabajar directamente
para darle nombre con los estados de oxidación, sino con la cantidad de elementos que existen en ese compuesto, la cantidad de átomos de cada elemento. Ya lo vamos a ir viendo. Los prefijos y la palabra óxido componen el paso número 1. Paso número 2, la preposición o palabra de. Y paso número 3, otro prefijo con el metal o no metal, depende que sea el caso. Fíjense entonces también que le colocamos acá en la esquina superior derecha una serie de prefijos numéricos que dice en este caso también sirven para hidratos, pero para nosotros es un compuesto binario. Si hay un solo elemento, un solo átomo, es mono. Si hay dos, es di, tri, tetra, penta y así sucesivamente. Nosotros lo hemos dejado hasta el deca. Tenemos entonces el ejemplo número 1 con el litio. Litio tiene un único estado de oxidación, ubícalo en tu tabla periódica, es +1. Al hacer la combinación con el oxígeno, que es -2, hace su intercambio de estado de oxidación, el 2 del oxígeno pasa al litio, el 1 del litio pasa al oxígeno y nos queda Li2, tal como muestra la fórmula un poquito más abajo. La nomenclatura IUPAC NI para este compuesto sería paso número 1, prefijo, y luego la palabra óxido. Debemos contar cuántos oxígenos quedaron en el compuesto formado. Si es Li2O, hay un solo oxígeno. Si nos vamos entonces a la tabla de prefijos numéricos, cuando hay uno solo es mono. Entonces colocas el prefijo y la palabra óxido. Por eso te queda el paso número 1, monóxido. El mono solo se utiliza para los óxidos y en este caso para indicar el oxígeno. Los metales o no metales no llevan el término mono. Si es en este caso hay un único metal, queda su nombre solamente. Y a partir de di sí se deben nombrar, pero ya lo vamos a ir viendo. Paso número 1 entonces nos queda monóxido porque hay un solo oxígeno. Paso número 2 D. Paso número 3 el prefijo que le corresponde al metal. En este caso en el compuesto quedaron 2 litios porque quedó Li2. Como son 2 litios, entonces nos ubicamos en la tabla de prefijo numérico para 2 es di y por supuesto el nombre del metal o no metal, en este caso es un metal litio. Y por eso la respuesta es monóxido de dilitio. Todo debe ser una sola palabra, los prefijos deben formar parte ahora del nombre de estos compuestos. Fíjense en el ejemplo ahora número 2, en este caso nitrógeno 4, oxígeno con por supuesto -2. Acá es irrelevante la cantidad de estados de oxidación que pueda presentar el nitrógeno. Simplemente nos interesa saber con cuál va a estar formando compuesto. En este caso con el 4. Por supuesto que al combinarse con el oxígeno -2 ocurre el intercambio de estado de oxidación que ya conocemos y el 2 del oxígeno pasa al nitrógeno, el 4 del nitrógeno pasa al oxígeno. Podemos notar de inmediato que ambos son números pares, por lo tanto llevamos a la mínima expresión o simplificamos, quedando NO2 como respuesta final. Es importante que siempre lleves los compuestos a su mínima expresión porque así es que los vas a encontrar. Y para darle nombre, si no lo haces, entonces pues va a salir errado. Fíjense en este caso, NO2 fue el resultado final. Nos vamos a la nomenclatura IUPAC, entonces tenemos ¿cuántos oxígenos hay? Evidentemente en el compuesto puedes ver que hay 2. Si es 2, el prefijo a utilizar es di. Paso número 1, el prefijo con la palabra óxido sería dióxido. Paso número 2D, paso número 3, prefijo con el metal o no metal, en este caso no metal. Como es un solo nitrógeno que hay, ¿verdad? Un único nitrógeno allí en el compuesto, sería mono, pero dijimos que el término mono solo se iba a utilizar para los óxidos y en el caso para nombrar los oxígenos, no para los metales o no metales, entonces queda con su nombre normal. Por eso se llama dióxido de nitrógeno. Te dejamos entonces ahora la misma lista de ejercicios que ya debes tener llena con tu nomenclatura stock y ahora la vas a llenar con tu nomenclatura IUPAC siguiendo estas reglas. Se hace de esta manera para que al final puedas tener una tabla y puedas ver cómo se nombran cada compuesto de acuerdo a las 3 nomenclaturas. Y de esta manera tú también puedes encontrar similitudes o diferencias entre los nombres de los compuestos, de un mismo compuesto.
En el caso del ejemplo número 1, si nosotros seguimos la nomenclatura IUPAC, debemos ver cuántos oxígenos tiene el compuesto. En el compuesto número 1 tenemos un solo oxígeno, entonces va a ser monóxido, siguiendo el paso número 1, D para el paso número 2 y 3, como hay un único magnesio, magnesio. Monóxido de magnesio es la respuesta para el primer compuesto. Llena tu tabla y puedes ir comparando. Seguimos entonces con la nomenclatura tradicional. La nomenclatura tradicional es la que tiene un poco más de juego, pero que sigue siendo bastante fácil después que nosotros resolvamos los ejercicios. Fíjense, la nomenclatura tradicional lo que tiene es consideraciones cuando un elemento tiene un estado de oxidación, cuando tiene 2, cuando tiene 3, cuando tiene 4 y así sucesivamente. Hoy vamos a trabajar hasta 4 estados de oxidación. Si el elemento tiene un único estado de oxidación, no importa cuál número sea, pero que sea uno solo, vas a seguir los pasos que están en la columna del lado izquierdo. Paso número 1, la palabra óxido. Paso número 2, la preposición de, que en este caso viene siendo opcional porque solamente es cuando el elemento tiene un único estado de oxidación. Y paso número 3, metal o no metal, con prefijo y sufijo correspondiente, que eso lo vamos a ir viendo. Entonces, óxido de y el nombre del metal o no metal, para cuando el elemento tiene un estado de oxidación. Si el elemento tiene 2 estados de oxidación, en este caso, permítame un momento, con 2 estados de oxidación, lo que vamos a hacer es, si está trabajando, nos ubicamos en el recuadro amarillo, con el menor, su terminación va a ser oso. Los 3 puntos suspensivos indican el nombre o la raíz del metal o no metal con el que esté trabajando. Fíjense el caso del fósforo. El fósforo tiene 2 estados de oxidación, más 3 y más 5. Si trabaja con el menor, más 3, el primer ejemplo que vemos arriba, hace su intercambio, queda P2 o 3. Entonces nos queda paso número 1, óxido. El paso número 2 para acá no se va a utilizar porque dije que solamente se utiliza el paso número 2 cuando el elemento tiene solo un estado de oxidación. El fósforo tiene 2, así que ese D no se utiliza. Óxido y salta al paso número 3. Metal o no metal, fósforo, y como es el menor, oso, óxido fosforoso. Lo mismo va a ocurrir si trabaja con el 5, entonces no va a ser oso sino ico, óxido fosfórico. Siguiendo con los ejemplos, aquí tenemos uno cuando un elemento tiene 3 estados de oxidación. En el caso del titanio, sus estados de oxidación son más 2, más 3 y más 4. Ubica todo esto en tu tabla periódica, por favor. El primer ejemplo, trabajando con el más 2, fíjense que simplificamos porque ocurrió el intercambio y ambos elementos quedaron con el número 2, así que fueron simplificados. Nos queda óxido, la palabra D ya no se utiliza, y aquí tenemos hipo, 3 puntos suspensivos, que viene siendo el nombre del metal o no metal y la terminación oso, por eso queda óxido hipotitanioso. Si trabaja con el número intermedio, en este caso el más 3, entonces va a ser óxido titanioso, y el último, como es el mayor, entonces sería óxido titánico. Más 2, más 3 y más 4 son los estados de oxidación del titanio. Si seguimos al último ejemplo, el bromo, un halógeno con 4 estados de oxidación, tenemos entonces que presenta el más 1, más 3, más 5 y más 7. Aquí tienes los 4 ejemplos. Si es más 1, óxido hipobromoso. Si es más 3, óxido bromoso. Más 5, óxido brómico. Y más 7, óxido perbrómico. Simplemente tienes que tratar de ensayar con esta tabla qué ocurre cuando tiene 1, cuando tiene 2, 3 y 4. Y una vez que sepas y domines bien los prefijos y sufijos, la nomenclatura es sumamente sencilla. Te dejamos también la misma tabla de ejercicios, solo que esta vez vas a llenar la nomenclatura tradicional. En estos recuadritos solo va el nombre. De esta manera puedes entonces resolver las 3 nomenclaturas para un mismo compuesto. Esto fue todo, amigos, nomenclatura de óxido, estoy IUPAC tradicional. Espero que te haya gustado. Suscríbete a nuestro canal para que sigas recibiendo información oportuna.